las resistencias se suman para obtener la resistencia equivalente. En cambio, en los circuitos en paralelo, se obtiene la resistencia equivalente por el inverso de la suma de los inversos, como vamos a ver a continuación. Nos pide calcular la resistencia equivalente de este circuito. Primero observemos que tenemos todos los elementos para obtener la resistencia equivalente. Nos pide calcular la resistencia equivalente de este circuito. Observemos que tenemos una fuente de voltaje, tenemos también una corriente y tenemos una y dos resistencias. En este caso, las resistencias están representadas por un rectángulo que simboliza una carga, es decir, no sabemos qué tipo de resistencia es, no sabemos si es una plancha, un aparato electrodoméstico, simplemente representa una carga. La resistencia 1 es de 6 ohms y la resistencia 2 es de 12 ohms. No nos pide calcular la corriente o el voltaje, simplemente la resistencia equivalente. Observemos que se trata de un circuito en serie, por lo tanto, la fórmula para calcular la resistencia equivalente en circuitos en serie es la suma de las resistencias. La resistencia total de este circuito es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. La resistencia total es igual a 6 ohms de resistencia más 12 ohms de la resistencia 2 y sumadas nos darían una resistencia total de 18 ohms. Así de simple y sencillo calculamos la resistencia equivalente en serie. Ahora bien, vemos este circuito. Tenemos otra vez nuestra fuente de voltaje y esta vez dos resistencias, con los mismos valores del circuito anterior, pero ahora conectadas en paralelo. Recordando la fórmula para resistencia en paralelo, tendríamos que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Esto también se puede decir de la siguiente manera. El inverso de la resistencia equivalente es igual a el inverso de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 2. Por lo tanto, vamos a sustituir valores. 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre 6 ohms más 1 sobre 12 ohms. Haciendo un sencillo cálculo de fracciones, tendríamos un común denominador de 12 entre 6 a 2 por 1, 2 más 12 entre 12 a 1 por 1, 1, por lo tanto tendríamos 3 doceavos con ohm en la parte de abajo. Como tenemos el inverso, la resistencia equivalente, entonces será a 12 ohms entre 3. Por lo tanto tendremos 4 ohms de resistencia equivalente o resistencia total. Observemos aquí que en un circuito en paralelo la resistencia equivalente siempre tendrá que ser menor que la menor de las resistencias. Ahora les toca a ustedes realizar este circuito. Considerando que R1 es un valor de 200 ohms, R2 también tiene un valor de 200 ohms y R3 100 ohms. Nos marca un voltaje de 500 voltios, sin embargo, no lo vamos a utilizar puesto que solamente nos pide la resistencia equivalente. Pongan su resultado en los comentarios. Ahora les toca a ustedes resolver el siguiente circuito. Nos pide calcular la intensidad de la corriente que circula por el siguiente circuito. Por lo tanto, vamos a realizar una suma de resistencias ya que se encuentran en serie. Una vez que realicemos las sumas, tendremos que obtener mediante la ley de Ohm la corriente. Solamente recordando, aunque ya lo vimos en otro video anterior,
que la ley de Ohm nos dice, apoyándonos del triángulo, que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Por lo tanto, aquí tendríamos que aplicar que la intensidad es igual al voltaje de 90 voltios entre la resistencia equivalente o total, que será la suma de todas las resistencias que tenemos, ya que es un circuito en serie. Pongan el resultado en los comentarios. Muy bien, ahora podrán copiar en su cuaderno o en alguna hoja blanca y completar el siguiente cuadro comparativo. Recordemos que va a haber criterios, diferencias y similitudes en los circuitos en serie y en paralelo. Por ejemplo, la construcción. La construcción en un circuito en serie, todas las resistencias se conectan una detrás de otra. Pero en un circuito en paralelo, las resistencias se conectan de tal manera que tienen dos puntos en común entre ellas, es decir, están en paralelo. ¿Qué pasa en un circuito en serie si falla un receptor del circuito? Es decir, una lámpara o una resistencia. Ninguno otro va a funcionar. Y en el caso de un circuito en paralelo, ¿qué pasará? Pongan pausa, analícenlo y si gustan escriban los comentarios. ¿Cuál es la fórmula para calcular la intensidad de corriente? En un circuito en serie, la intensidad de corriente es la misma en todas las resistencias. En cambio, en un circuito en paralelo, tiene diferentes puntos, por lo tanto, la intensidad va a ser diferente en cada una de las resistencias y la resistencia total va a ser la suma de todas las resistencias. El voltaje en un circuito en serie es diferente en cada punto, por lo tanto, el voltaje total va a ser igual a la suma de los voltajes. Pero en un circuito en paralelo, ¿cómo es el voltaje? ¿Cómo es la fórmula para resistencia equivalente en serie? ¿Y cómo es la fórmula para la resistencia equivalente en paralelo? Piénsenlo, razónenlo un poco y lo escriben en los comentarios. Por el día de hoy, eso es todo. Espero que les haya servido y que le den like a este video. Suscríbanse. Hasta la próxima.